Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. Es un placer compartir con ustedes porque hoy tengo dos grandes invitados, Fernando Hotman y Guillermo Pérez, dos profesionales con un sentido humano. Fernando es fundador de una empresa restauradora de monumentos con valor histórico, originario de Argentina, y Guillermo, consultor de empresas, originario de México. ¿Cómo es que un empresario inicia en autogestión? Esa es la pregunta. Quizá no tengamos la respuesta, pero lo que sí sé es que vas a disfrutar mucho esta mesa redonda. Así que los dejo con Fernando y Guillermo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo formato. Y les quiero compartir la historia de cómo llegamos los tres que estamos aquí. Guillermo, en un par de ocasiones me decía, oye Pancho, ¿y cómo cambian los empresarios? ¿Cómo cambian las empresas? Y yo le dije, claro, podemos invitar a alguien. Elige a un invitado y decidió elegir a Fernando, mi gran amigo que está aquí también. Y bueno, con este nuevo formato, haz de cuenta que estamos en un café en Buenos Aires, que de hecho yo me serví uno hace un momento. Y este nuevo formato es un conversar de una mesa redonda, ¿no? A mí me gustaría que nomás nos saludemos, Guillermo, Fernando. ¿Cómo va? Hola, Buenos días muy a buen día. todos. Buen día, Fernando, Pancho, y buen día para todos. Y bueno, yo y Guillermo nos encontramos en Guadalajara, acá en México, y Fernando en Buenos Aires. Y con estos retos y desafíos inquietudes que gente me está pidiendo, y es que cada episodio tiene un nuevo formato. El día de hoy vamos a hablar de cómo transformar y cómo le ha hecho Fernando. Y bueno, pues yo feliz de estar aquí con los dos. Así que con este preámbulo, pues ahora sí que, Guillermo, pues directamente, y aquí que ya tenemos a Fernando, pues, ¿Cómo no? ¿qué, Con qué, todo qué le...? gusto. Sí, yo tengo la inquietud, he escuchado a Pancho desde hace ya tiempo, he podido conversar con él personalmente y me inquieta mucho por haber trabajado yo desde una visión más clásica. Yo no soy cabeza en empresa, soy asesor de empresas y me inquietan mucho los resultados y las tareas técnicas, las cosas que tienen que ejecutarse efectivamente. Si se tratara de una restauración, pues no le diría a cualquier paciente, te entrego las herramientas y tú restaura tal pared, ¿no? Tal pared de un monumento histórico. Tendría que asegurarme que es técnico. Entonces, esa es mi inquietud. ¿Cómo puedo soltar en el tema de la autogestión, de la holocracia, ¿no? De una organización horizontal? ¿Cómo puedo soltar de la noche a la mañana la gestión de la empresa y las decisiones de la empresa? Esa es algo que me mueve, que me inquieta, me atrapa mucho, me atrae, pero decía yo, es como soltar como familia a mis hijos la economía diciendo, a partir de mañana todos nos hacemos cargo de la economía. Y son mis hijos y los he tratado como hijos, no como adultos, ¿no? Entonces, mi inquietud es esa. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué hacer? ¿Por dónde ir? Bueno, Por ahí va mi está pregunta, Fernando. clarísima y te digo que yo tampoco en principio no lo tengo resuelto, ¿no? Pero, pero bueno, hicimos muchas cosas dentro de nuestra organización como para que algunas cosas se vayan dando y podamos empezar a detectar esos pequeños cambios. Eh, Como bien dijiste vos, nosotros hacemos restauración, o sea, le volvemos el esplendor a edificios antiguos que están muy deteriorados, de más de 100 años acá en Argentina, y volvemos a hacerlo como si fuera con las mismas manos que lo hicieron hace 100 años atrás. Las personas que trabajan con nosotros son artesanos, estamos como haciendo una obra de arte, no estamos haciendo una obra de construcción. Entonces, eh, es muy difícil. Hoy somos 230 colaboradores, de los cuales 190 serán los chicos y chicas, porque también hay muchas chicas, no muchas, pero hay algunas chicas trabajando también en las obras. De todos ellos, no todos saben hacer este trabajo de restauración, ¿no? Eh, los maestros serán 30, ¿no? 30 y pico. Y lo que tratamos de hacer, que repito, nos cuesta mucho,
mucho de la gente nueva que se va incorporando y lo que tratamos de hacer, por más de que haya una vorágine de terminar y las obras y cumplir con los tiempos, más allá que estas obras tienen un tiempo y una mayor dedicación que una obra que quizás se hace, ¿no?, con otro timing, ¿no? Tratamos de empezar a mezclar a los equipos. Detectamos quiénes son nuestros maestros restauradores y tratamos de mezclarlos con chicos nuevos que son, o chicas nuevas que son oficiales albaniles del oficio, que hacen una tarea tradicional y no especializada como la que hacemos nosotros. Y bueno, a partir de ahí vamos detectando cómo hacen el trabajo, qué inquietudes tienen, qué les gusta hacer, porque dentro de la restauración hay un montón de tareas por hacer, ¿no? Entonces, bueno, uno hace una limpieza de un ornato o una escultura, otro hace un revoque específico de la época, otro hace una carpintería. Entonces, de a poquito, lo que logramos con esto es que los nuevos se empiecen a incorporar y empiecen a tomar esa práctica, que es como todo, cuando uno aprende algo nuevo, como vos decís, no es de la noche a la mañana. O sea, es algo que lleva mucho tiempo, por más de que la ansiedad de uno quiera que ya, ¿no? Y otro, la gente que está ahí con ganas de aprender, quiera ya empezar a hacerlo, es de a poco. Entonces, eh, a veces le encuentra la mano y a veces no, y lo ponemos en alguna tarea que pueda hacer, porque dentro de la obra de restauración también hay tareas tradicionales como levantar una pared, por ejemplo. Entonces ahí tenemos como ese mix. Y por otro lado, uno dice, bueno, restauración seguramente los maestros son gente grande, ¿no? Gente que tiene mucha experiencia. No son tan grandes y en algunas obras, chicos, mucho de 20 años, 20 y pico de años, que empiezan en este tema y les gustan nuestras obras, le agarraron la mano muy rápido, muy rápido. Y bueno, y ahora están luciendo en obras de restauración chicos de 20 y pico de años. No son todos, pero bueno, lo que tratamos de hacer es eso, ir mezclando y no esperar un resultado rápido. Y vos me podés decir, che, pero están perdiendo dinero. Bueno, estamos invirtiendo para que después, el día de mañana, podamos tener, ¿no?, más especialistas, obviamente que a la gente le guste lo que hace y bueno, que pueda brillar en lo que hace y así con eso, bueno, los resultados son muy interesantes. Entonces, bueno, no es una pérdida, sino es una inversión. La parte financiera y económica de la empresa me dice, bueno, en esta obra íbamos a ganar tanto, gastar tanto, estamos gastando un poco más, ganar un poco menos. Bueno, la otra vamos a tratar de mejorarlo, ¿no? Entonces, es como esa inversión constante que nosotros tenemos que hacer. Ahora, si hay una obra que nos está dando muy mal y qué sé yo, y bueno, tomamos decisiones. Tampoco vamos a decir, bueno, vamos a perder dinero. No, bueno, nada, pongamos más maestros acá. Mirá, los que están aprendiendo acá, bueno, no, los ponemos en otro lado. Digo, hay cosas que tomamos decisiones, o por lo menos tratamos de tomar decisiones, eh, pero bueno, eso es un poco con la gente en campo, digamos, en cada una de las obras. No sé si quedó un poco claro. Eh, Ferna- Fernando, yo sí quisiera ahí como completar dos cosas. Y ahorita que hablas en el tema financiero, la economía para trabajar en Argentina es muy complejo, aparte de todo el contexto que solamente los argentinos entienden. Y tú sabes a qué me refiero, Fernando, que no es nada fácil, no es nuestra economía de trabajar. Pero un poquito más allá, y quizá la pregunta de Guillermo, ¿cómo transformas tú o cómo se debería de transformar un empresario convencional? ¿Qué es lo que debería de hacer un empresario tradicional, sea de Buenos Aires, sea de Uruguay, sea de México? ¿Por dónde empezar, verdad? Sí, a Un ver, poquito, Guillermo, y esto es quizá un poco, estoy tratando digamos, nomás de nace un poco completar. de adentro, digo, no sé, yo no agarré un manual, un librito y dije, digo, siempre fui de delegar, siempre confié en las personas, obviamente que después de varios libros, varios cursos, varias charlas, y empezar a disfrutar en ese delegar y empezar a ver cómo a la otra persona le brillan los ojos cuando vos le das una tarea y decís, bueno, ¿vos qué te parece? ¿Cómo la querés hacer? ¿Una tarea o lo que sea? ¿Un colega, un arquitecto, un ingeniero, un administrativo? Entonces,
Yo creo que lo más difícil y lo que nos cuesta más a nosotros es poder, eso, ¿no? Lo que vos, Guillermo, contás al principio, es poder empezar a soltar de a poco. Y soltar y poder querer que al otro le vaya bien y que pueda crecer. Y esa satisfacción. Eh, Hay personas que les cuestan más que a otras. Y hay otras que sueltan demasiado y después hay problemas. Y bueno, no sé si hay un punto donde sí, bueno, hasta dónde o hasta no, pero digo, el tema es poder confiar y poder empoderar. Pero para empoderar tenemos que conversar, tenemos que poderlos hacer participar, que se sientan parte de la empresa, que puedan, ¿no? Entender que le estamos dando protagonismo, ¿no? Claro. Sí. Tal vez en este tema de esto que acabas de decir, de ser parte de la empresa, por ahí creo que para sentirte parte de la empresa, también hay que sentir que la empresa es parte mía. Es decir, no solo es tú siéntete parte, ponte la camiseta y ya, ¿no? Sacrifícate y muere por la empresa. No, en realidad la empresa es parte tuya y algo que entiendo de lo que platicabas al inicio de la restauración, de cómo se van incorporando los nuevos y van aprendiendo el oficio, es que no solo es un asunto de tarea, ni delegar es una tarea, ni hacer el oficio de la restauración es una tarea, es un oficio profundo, digamos, oficio como quien oficia misa o celebra una Eucaristía, es decir, que se apropia del hábito y se hace uno mismo, se convierte en otra persona. Entonces, yo creo que estos cambios a los que Pancho refiere o retoma con la pregunta es qué tiene que cambiar en nosotros para que no sea un mero adoptar costumbres o prácticas ajenas a nosotros. Empoderar no es nada más decir te encargo esto, ¿no? Es que tú te conviertes tú también te conviertes en copropietario y que tu identidad cambie. Entonces hay algo que tiene que ir cambiando. Me interesa mucho, por ejemplo, lo que tú dijiste es que hay una predisposición de tu parte, ya había una disposición de tu parte a confiar y a soltar en otros tareas y responsabilidades. Eso ya es un buen avance, pero quizás sería un buen punto de partida. ¿Cómo le hacemos para que los empresarios, que preguntaba Pancho, sí tuvieran una predisposición? Bueno, ¿No? Algo tendría que cambiar en yo le ellos, sí. encuentro un disfrute a todo esto, en lo que, o sea, Sí, realmente, o sea, es me disfrutable. gusta hacerlo de esta forma. Y lo que vos dijiste, porque Ajá. hay mucha gente que entra a trabajar y se pone la camiseta enseguida y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Quizás no hace lo que le gusta, pero tiene la camiseta puesta y en lo que uno le dice lo hace. Lo que yo estoy tratando de proponer es otra cosa, es que hagas lo que te gusta, que la camiseta te la pongas por vos, por el compañero que tenés al lado, por todos, y, Para ti. y me di cuenta, siempre en general hay una distancia en general, por lo menos en mi empresa lo que pasaba, por más de que yo siempre fui a estar y todo, cuando tenés tanta gente y todo, hay como una distancia. Quizás los chicos que están trabajando en la obra no saben ni quién es el dueño, ni qué hace, ni dónde está, ni cómo se llama, ni sus supervisores, ¿viste? Como Ujú. que hay una distancia. Entonces, para poder lograr que se puedan comprometer y que se sientan parte, por lo menos yo lo que trato de hacer en el tiempo y las posibilidades que tengo y las ganas, porque a veces no tengo ganas, es estar, ir, preguntarle cómo andan, preguntarle cómo anda su familia, qué están haciendo, que me lo cuenten. O sea, involucrarme porque me gusta y porque yo no les voy a enseñar cómo hacer la tarea porque no la sé hacer. Yo sé hacer otras cosas. Entonces, en ese punto digo, Claro. bueno, ¿cómo podemos llegar? Porque, bueno, para mí la forma de llegar es eso. Si vos ves algunas de las obras nuestras, los jefes de obra y jefas de obra, que se llama así acá, que son como el arquitecto o arquitecta líder de la obra, ¿no? Que coordina los tiempos y trabaja con los chicos. El trato que tienen es de par. No es de un arquitecto con una persona que está, como se le dice acá, obrero. Es de par. Realmente es de par. Y les importan Sí, sí. las personas. Y eso te genera Ujú. ese compromiso. Y si vos te importás por mí, yo importo. No, no, no. Me importa también lo que te pasa a vos. Eh, y así vamos logrando cosas. Creo que también pasa mucho por eso. Porque te vean que también querés Sí. querés que a la otra persona le vaya. Una cosa es ponete la camiseta y no sabe ni quién sos. Bueno, involucrarse, recorrer, Ujú. hacer reuniones. Sí.
Por lo menos lo que hacemos nosotros. Ojo, a algunos van para adelante, a otros no les importa absolutamente nada, ¿no? Cobrar el sueldo, trabajar las 8 horas, no sé qué, y se van a la casa. Hay que contagiar Ujú. de a poquito. Claro, claro. Y una parte ahí, complementando a Fernando, y me pongo ahí en el lugar de la pregunta y lo que yo he vivido. O sea, normalmente para cambiar tú vas a un curso, hay un manual, hay algo que conecta. Esto es lo más difícil de esto. Es que no existe hasta el momento, excepto que el chat GPT le preguntemos, ¿cómo le puedes hacer para autogestionarte? Y seguramente, y se me viene a la mente que lo voy a hacer, Sí, porque hasta el día de hoy no hay una receta. Vaya que yo he conversado y converso con mucha gente. bastantes personas en toda la semana. Y esa pregunta que tú haces, Guillermo, que es muy interesante, hoy la respuesta es porque me gusta, porque lo disfruto, porque veo por la parte humana, porque veo los resultados de la empresa, porque quiero colaborar de esta manera, porque es algo que mueve, pero no existe un manual como tal, y hay libros hay literatura, pero al final ese otro ser humano o ese empresario tiene que conectar de una manera que diga, necesitamos cambiar, necesitamos ver la organización de otra manera. Yo creo que esa es una parte fundamental, y si no me corrige aquí Fernando, para poder empezar a explorar y de ahí, ahorita podemos hablar de los miedos, ¿no? De la incertidumbre, de las cosas que no funcionan. Sí. Porque una vez que ya te subes a ese viaje, pues tampoco hay un manual que exista. Porque ahorita la pregunta que yo le haría a Fernando, oye, ¿cuál es tu manual después de que decidiste cómo ha ido? O sea, Sí. lo que sí hay seguramente, y por eso estamos aquí los tres, son las experiencias, las historias, el aprendizaje, y esa es la documentación que existe, pero a lo mejor, que la verdad el trabajo que hace Fernando, y no porque esté aquí, es espectacular. Me tocó mostrarme uno que está muy, muy cerca ahí donde tomamos un café nosotros, que era la embajada de Francia, si no me equivoco, ¿sí? Precioso. Y me dice, mira, eso es lo que hacemos. Pero bueno, regresando al tema, ¿existe manual? ¿Cómo y cómo se puede hacer para transformar y evolucionar? Creo que ahí está donde, donde tú, Guillermo, gustaría escuchar esa respuesta, ¿no? A ver, Sí, díganme. no exacta y precisa, pero sé que el manual está en blanco y que ustedes lo escriben, ¿no? Que no hay Este, manuales escritos, pero que, que los que lo han vivido podrían escribir su historia y eso sería para mí interesante como una guía, ¿no? Una sí, yo creo orientación. que lo importante siempre es el hacer y hay muchas cosas que hice que no las volvería a hacer, por ejemplo, ¿no? Que dijimos, che, esto lo hicimos así con el equipo y la verdad no funcionó. Tratemos de no repetirlo, ¿no? Porque es así, o sea, somos todas personas, uno propone, no sabes qué devolución te va a dar o para dónde va a salir, o sea, esto es como, bueno, vamos para un lado, vamos para el otro, pero siempre para adelante. Y si hay que ir para atrás, vamos un poquito para atrás y después retomemos, porque eh, si hay algo que uno no se puede ocupar, no dice, bueno, yo lo mío es todo autogestión, todo empoderar. En el medio tenemos que trabajar, conseguir trabajo, hacer, cumplir, cobrar, pagar, ganar, perder. En el mientras tanto, no es que digo, bueno, voy a armar una empresa de cero y yo quiero despacito. No, no. Hay gente que entra, gente que sale, gente que le tenés que explicar cómo. Digo, entre toda esa ensalada, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Siempre enfocándonos en las personas. Todas las decisiones que tomamos es enfocándonos en las personas. Después la reacción de todas las personas, de algunas pueden ser, che, ¿esto por qué? Y quizás que ahí te da una pauta, lo hice mal. Vamos a juntarnos. ¿Cómo lo hacemos mejor? ¿Qué te parece? Eh, Nosotros trabajamos mucho, bueno, ahí obviamente con los salarios, con la política salarial, empezamos a trabajar, armamos una política salarial que directamente lo armaron los chicos de la obra, que funcionó bien. Nos falta armar una política salarial para la gente de obra que pone sus manos y no
tenemos una para los arquitectos que la armaron entre ellos, nos falta para administración, pero digo, todo no se puede. O sea, yo al principio cuando empecé es como que, y lo que me critican mucho, me critican porque les pido feedback a veces y el otro día tuvimos una charla de que como que, viste, abrí la puerta como muy grande, ¿no? Quería cambiar todo de un día para otro. No hay chance, no hay chance. Porque realmente si uno se quiere sacar la mochila, porque quiere compartir y mejor pensar entre todos, si vos abrís todo de una es como que también te la estás cargando al hombro porque el otro no sabe, tampoco todavía no entiende, no sabe, ¿no? Entonces es de a poco, por goteo, aunque mi ansiedad me mate, me cueste, es de a poquito y, y siempre está bueno por lo menos ver las poquitas cosas que uno va avanzando. El otro día me invitaron a dar una charla en una universidad acá de Buenos Aires, muy interesante también para un MBA y unos chicos y chicas gerentes de empresas, que yo les cuento un poco lo que hacemos, pero tampoco, y me hizo bien porque me acuerdo de lo que hicimos antes, que ya pasó y es súper valioso y no lo podían creer. Y son pequeñitas cosas que realmente transforman. Que hoy por hoy la mayoría de las organizaciones no la hacen. No se preocupan en las personas. Una cosa es poner no sé, una mesa de ping-pong y metegol y un lugar. Y otra cosa es ocuparse de las personas. Difícil. Claro, Eh, claro. Me aprovecho, dijiste una frase al inicio que tiene que ver con tu oficio, con el giro de tu empresa y sobre todo con la misión que sintetiza el concepto de lo que ustedes hacen, que era devolver o regresar el esplendor a los edificios antiguos, ¿no? Me parece que la humanización es necesaria. Pancho decía, es que quiero, es que se me antoja, es que lo deseo, es que lo disfruto. Y me parece que vale la pena vivir en un mundo distinto, ¿no? En un mundo más humano. Y si está en nuestras manos, pues qué mejor que en el escenario inmediato en el que trabajamos. Entonces creo que con la humanización de la empresa, que es más importante, el empoderamiento solo es un recurso. Lo que están persiguiendo es humanizar la empresa, ¿no? Cargar de humanidad la empresa. Y para mi gusto, esto sería como devolverle el esplendor a las organizaciones, ¿no? A estas organizaciones de construcción antigua que han ganado el esplendor que deberían tener gracias a esta restauración de lo humano que hacen con el abrir el espacio para que la gente participe, que la gente decida, que la gente aprenda. En Pancho yo he descubierto al escucharlo una disposición y una paciencia y una tolerancia y una apertura a esto que decías tú, que es a equivocarnos. Es decir, es mucha humildad, mucha sensatez, sencillez, como que la soberbia del que era director antes o empresario antes no puede jugar este juego, tiene que dejar el lugar como a la humildad, a la honestidad, a la búsqueda auténtica, y que puedes cuando hablas con Pancho detectarlo en su persona. Y dices, a veces ese paquete no lo traen todos, entonces por eso son mis preguntas a Pancho. Yo que trabajo con tantos directores, tengo un director que hace 20 años me dijo, ya quiero dejar la empresa, y tiene 85 años y todavía no la deja. Entonces sí, es muy apasionante, para él es muy apasionante dirigir y hacerse cargo de la empresa. Humanamente para él es fascinante hacerlo. Tal vez igual sería fascinante para todos sus colaboradores tener esa participación, o sea, que reparta ese disfrute, ¿no? Pero no es fácil para los empresarios con los que yo he trabajado, pues, ¿no? Hay mucha nostalgia y añoranza por dirigir, coordinar, ¿no? Impulsar a los demás y sentir que es tu obra. sí, Entonces sí es está uno contra eso, pues, ¿no? lo más sencillo para armar una organización, ¿no? Una pirámide, un jefe en que te diga lo que hacer y la gente se va acostumbrando. Imagínate lo que yo siempre me gusta la palabra humanizar porque siempre también la digo, es humanizarla. Para mí la construcción, que es lo que yo hago, obviamente que no podría ser un edificio de hormigón y que yo porque no me gusta, me gusta esto que hago, ¿no? Porque está bueno hacer, si se puede, lo que a uno le gusta para poder transformar. Y, y la construcción, y todavía sigue pasando, es tremendo la falta de humanidad que hay, pero es tremendo. Va, lo digo en mi rubro, qué sé yo, me imagino que también hay empresas que también debe ser igual, ¿no? El trato, pero la construcción, los chicos no están acostumbrados ni que los saludes por el nombre, ni que le preguntes cómo te fue en tu día, ni cómo está tu familia, a ese nivel. Y cuando los saludas por el nombre, se dan vuelta y me saludó por el nombre, ¿no? Como si fuera uno. Y por eso digo que con tan poco podemos hacer tanto, porque uno se va contagiando del otro y del otro. Y cuando vos le preguntás, entra esa confianza y después te dicen,
che, esto lo podemos hacer así, asá, que nos vamos mayor eficiencia, ahorramos más dinero, y bueno, y ahí empieza como una cadena de un torbellino donde las cosas empiezan a fluir. Otras no, pero bueno, algunas cosas empiezan a fluir y eso es lo que tenemos que poder detectar. Porque en definitiva el trabajo después, con amor y con paciencia, queda mucho mejor, ni hablar. Eh, Hace un momento los dos comentaban algo, y sobre todo tú, Fernando, que hablabas que habías estado en una charla de una maestría, y yo sé que Guillermo también colabora y tiene clientes en el tema de educación. Y pareciera que esto es un tema de educación, o sea, del conocimiento, si tienes un doctorado, si te recibiste. Creo que también hay una confusión de la parte de la educación, o sea, una educación en el conocimiento, pero también desde esta mirada humana no está en la organización, o sea, no está en la escuela. Y por eso es que genera ese conflicto, porque no aparece. Lo tienes que descubrir como muchas cosas. Yo no estudié, y lo digo por mí, lo tienes que aprender después de que sales de la universidad. Cuando vas y laboras, cuando ya sabemos todo lo que sucede en este tema. Pero yo creo que desde los chicos, ya me imagino la cara que le ponían a Fernando cuando les estaba platicando. Sí, sí, Estás loco. pero Entonces, ¿cómo es se posible? sorprendían Sí, adelante, mucho. Fernando. Y yo digo lo más normal del mundo, o sea, para mí es lo que se debería hacer. Gente que está haciendo un curso, una maestría muy importante en una facultad de acá, ¿no? Entonces digo, y está buenísimo que los docentes bueno, me invitaron a mí, invitaron a más empresas a más empresarios de una empresa o diferentes colaboradores que sí están con esta visión para abrirles un poco la cabeza o para mostrarles que hay otra forma de hacer las cosas, llegando a un objetivo que queremos todos, que todo le vaya bien y demás, ¿no? Porque llegás, el tema es cómo. Y a veces pero bueno, sí, no te lo enseña nadie, a mí tampoco me lo enseñaron, pero me sorprende eso, ¿no? De los ojos abiertos de escucharme. Cuando terminó la charla no me dejaban ir porque me preguntaban cosas. Llevé a una arquitecta que me acompañó y también habló de lo que le pasa en la obra y cómo lo vive ella. Estuvo muy linda la charla y bueno, esas cosas también las disfruto y bueno, me sorprende eso y yo digo, llámenme, hagan lo que quieran, vengan acá. Digamos, el tema es contagiar. Nadie de los que estaba ahí tenía una empresa constructora ni trabajaba en una constructora. Nadie. Ninguno de los, no sé cuántos chicos había, como 60, 70, ninguno. Y esto no es una constructora, esto es para la vida, para lo que uno quiere hacer y sea lo que sea, el rubro que sea, de lo que le guste hacer o de lo que haya estudiado. Y esta mirada, un poquito cuando también ya nos decidimos hacer, creo yo, ok, lo voy a hacer, ya leí el libro, ya vi la literatura, ya me metí un curso, ya me convenció Guillermo, no sé, quiero suponer. Y luego le viene la pregunta, ¿y cómo le hago? El, el cómo, ¿no? Y me gustaría que, si están de acuerdo, de hablemos los cómo, ¿no? Entonces aquí el tema es decir, bueno, y entonces una vez que ya me queda claro de este proceso natural y orgánico, Ya dije que sí. ya dije Ya que dije sí, que y sí. ahora cómo, ¿no? Entonces en ese cómo, yo no sé, Guillermo, en la parte tuya, ¿qué te preguntarás para decir, bueno, y cómo sería esto, ¿no? Y cómo lo ha hecho Fernando, ¿no? Sí, desde la parte técnica, desde mi visión como estructurada, organizada, medio ingenieril, lo que escucho en Fernando me da pistas en términos de que tendría yo que no abarcarlo todo, sino dividir por partes. Y entonces ir soltando, ¿no? Yo en el tema del desarrollo profesional entiendo que hay como variantes o factores que considerar. Uno es el riesgo, otro es el costo, otro es la complicación. Entonces, si yo contrato a gente nueva, no les voy a soltar un paquete que tenga alto costo, alto riesgo y alta complicación.
les voy soltando cosas que cuesten menos, que tengan menos riesgo y que tengan menos complicación. Y gradualmente ir progresando con ellos en su desarrollo profesional. Entonces, ese sería un criterio que escucho de Fernando. Y el otro criterio, en términos de qué voy soltando, y que lo van haciendo junto con el que lo sabe, no que lo escuchan en un aula, sino que lo experimentan. También escuché de Fernando es experimentando. No a preguntar y leer nos ayuda a desear hacerlo, pero no nos da el cómo. Y la única cosa que nos da el cómo verdadero es experimentarlo. Y experimentarlo con una claridad de rumbo, porque no es nada más ensayo y error sin rumbo fijo, sino un ensayo y error con una claridad a dónde quiero llegar, humanizar, hacer partícipes a todos, que todos disfruten y participen y aporten. Entonces tengo claridad con respecto a los fines y eso hace que ensayemos y experimentemos pues con mucha más confianza. Ese es como lo que he oído. Y la otra, este asunto de dividir quizás el área técnica primero y luego podremos meter al área comercial en el asunto de que ellos vayan haciendo, incorporando, y luego al área administrativa, al área financiera, gradualmente, tal vez que tiene que ver con esto de costo, riesgo y complicación. Si yo hiciera arquitectura y les suelto a mis alumnos o a mis asistentes un proyecto, les pido una fuente donde no hay habitantes porque tiene electricidad, agua y edificación. Entonces, primero un microsistema sin riesgo, costo y complicación tan grande, y ahí aprenden a construir, ¿no? Y luego ya me moveré a sistemas cada vez más complicados y más costosos y riesgosos. Eso es lo que entendí de lo que va platicando con mi lenguaje técnico, pues, pero por ser consultor, pero un poco para poderlo transferir, ¿no? Es decir, si yo fuera un intérprete o traductor de lo que escucho, para platicarlo con quienes están lejos de esto, ¿no? Para mí, por ejemplo, quiero compartir también algo. Las áreas de recursos humanos en la empresa están especializadas en degradar al recurso humano. Es decir, en el recurso humano, el ser humano y lo que aporta el ser humano, que son los recursos, son las aportaciones del humano, no las personas. Entonces, los recursos que aportan los humanos a las organizaciones se demeritan porque haces un perfil de puesto que dice, solo quiero esto de ti. Y entonces desaprovechas o despilfarras todo el enorme potencial, talento, corazón, cariño que puede poner una persona, atención, conciencia, compromiso, dedicación, disfrute, cuidado, tacto, cuidado de las personas también, pues conversar y cuidar a otros. Esas cosas no vienen en descripciones de puesto. Entonces, si yo me esmero desde recursos humanos a cuidar el manual, el riesgo del manual es que el manual siempre se quedará corto, ¿no? Pero bueno, escucho estas cosas que dicen y las voy entendiendo y acomodando en esta visión de ir pensando un camino, ¿no? Un camino, pero siendo claro que no puede ser lineal ni cuadriculado, ¿no? No puede haber un manual propiamente dicho, sino que es la historia personal y es más bien una disposición a aprender. Veo en Fernando y en ti, Pancho, una enorme disposición a aprender de lo que venga y no a demostrar que sé lo que viene, ¿no? Es decir, no estoy enfrascado en demostrar que sé lo que viene adelante, sino que estoy con toda la frescura y la disposición a recibir lo que venga, aprender y aprovechar, ¿no? Lo que viene. Entonces, eso es lo que estoy viendo y escuchando de ustedes, y quizás como en mi mente cuadriculada, como mi puerta, acomodando las cosas que escucho y ya me da secuencia, ¿no? Me da sentido. Creo que es fácil transferirlos si escucho a quienes lo han vivido. Sí. Esa es mi respuesta. No sé, Fer, como Fernando. La verdad que resumiste muy bien todo lo que por lo menos hacemos, a veces un poco, como decías, ¿no? Probando por intuición o cómo no hacerlo de la mejor manera. Nos equivocamos muchas veces, nos seguimos equivocando, seguimos a veces dando responsabilidades a personas que todavía les faltan un recorrido, pero va más allá de la autogestión, va por la vida, digo, no podés poner a alguien a jugar acá si todavía no hizo todo el recorrido, es como quemar etapas, ¿no? Yo digo Messi porque, bueno, somos acá, hay uno solo, ¿no? Hay uno solo. No, con Messi. Por eso Messi es digo. del mundo. Entonces, bueno, no te lo adueñes, es del mundo. Y lo que a mí también me resultó muy, muy bueno es empezar a charlar de a uno con las personas y detectar esa gente que quiere romper con esas burocracias, ¿no? Entonces, por acá me gusta, vamos, y ahí empezás a convencer a uno, después a otro, después ese convence a dos, después convence a tres,
Y bueno, y así se van rompiendo esas barreras de a poco, y bueno, y van convenciendo más, y se genera como esa especie de comunidad, que todavía a nosotros nos cuesta un montón, ¿no? Pero Ya. bueno, estamos en ese camino. Siempre no perder, como decís, el foco. Hay un tema ahí que comentaste, Guillermo, y me gustaría ponerlo sobre la mesa. Hablabas del rol de activos humanos. Yo creo que todas las organizaciones, y desde esta mirada colaborativa, más humana, ahí es cuando te das cuenta que tienes que replantear cómo nace y cómo venimos construyendo activos humanos. ¿Para qué existe? ¿Cuál es el propósito? Me gustaría que Fernando nos comparta cómo es Activos Humanos. Seguramente que a lo mejor él es el Activos Humanos de los 230 colaboradores, porque no sé si tenga un área o no sé cómo lo maneje. Y eso hace la diferencia, Guillermo, en una organización. Desde ahí, digo, obviamente que el director, el fundador y todas estas buenas intenciones que es que nosotros los empresarios hablamos muy bonito y decimos cosas muy bonitas, pero esa parte de la falta de congruencia, coherencia, ya en la hora de los hechos, hay una gran diferencia. Pero hay esa área, pues a mí me gustaría que nos diga, Fernando, pues cómo es su área esa, Mira, pero que eso hace la diferencia. mira, obviamente que el área de recursos humanos la tenemos, como la tienen todos, y obviamente que tienen tareas específicas, que es poder brindarle a cada una de las personas que trabaja, bueno, soluciones en cuanto a, bueno, nada, igual al área de recursos humanos son las que arman los sueldos, las que le resuelven problemas bancarios, bueno. Yo creo que, viste que nosotros hace poco que tenemos el área de recursos humanos, porque ahora somos 230, pero antes éramos 30, 40. Bueno, cuando la compañía empieza a tener un poco más de espesor, ahí empezás a generar algunas áreas necesarias, por lo menos que sepan a quién le tienen que preguntar algunas cosas. Pero en cuanto al humano, digo que todos tenemos que hacer de recursos humanos. Digo, no le podemos cargar bueno, resolver con recursos humanos. No estás contento, no estás conforme acá, habla con recursos humanos. No existe. O sea, creo que, no sé, hablo de las obras que hacemos, gente que está ahí en arriba del andamio y tiene algún problema o algo, bueno, tratamos de resolvérselo entre los que están ahí, los que puedan, qué sé yo. Y ahora lo que nosotros estamos tratando de hacer es que, de hecho, ahora vi que vinieron los chicos de recursos humanos, están yendo a las obras a dar charlas para que sepan quiénes son, para que los conozcan, dando charlas, preguntándoles qué necesitan, tienen un problema con el banco, saber. Bueno, eso es estar y empatizar y charlar, pero no le puedo dejar la responsabilidad al área solamente de recursos humanos que tome decisiones sobre otra persona cuando no están todos los días con ellos tampoco, pero sí que entonces están yendo a las obras, están dando charlas. Tenemos un grupo de WhatsApp de recursos humanos donde cualquier inconveniente bancario, lo que sea, se los resuelven por ahí. O sea, es un poco eso. Pero me parece que no hay que encasillar el área como tal, ¿no? Y quería hacer un comentario de Guillermo que me parece súper valioso en cuanto a cuando tomamos una persona, el perfil, él sabe hacer tal y tal cosa y lo encasillamos, ¿no? Y a mí me resultó mucho cuando poder empatizar, charlar, qué le gusta hacer, que hay personas que entraron para hacer una cosa, hicieron eso y me sorprendieron hacer otras cosas más que jamás hubiera imaginado que las podrían hacer, ni siquiera quizás ellos. Pero cuando uno los deja volar, los deja crecer, los deja, bueno, se animan a más, se animan a dar un pasito más. Uno contrata un pintor y pinta. Y mira al costado y, che, me encantaría hacer esto, pero yo pinto. Si vos le preguntás que le gusta, che, me gusta hacer eso, y lo puede hacer y quizá lo pueda hacer mejor ¿no? Y encontrar eso, no solo en la gente de la obra, sino acá en la oficina, hablar con la gente de administración, qué les gusta hacer, qué no, aparte de cargar sueldo, ver números todo el tiempo. Un poco eso, Sí, por lo menos en mi lugar. sí. Sí, mira, creo que la intuición de Pancho es muy interesante
Es decir, creo que un aliado estratégico de este proceso sí tendría que ser activos humanos o recursos humanos y tendría que romperse fronteras primero ahí, porque si no podría convertirse en un antagonista, en alguien que inhibe o reprime o restringe, porque no está adecuado a ir más allá de solamente gestiones, tramitología, burocracia de recurso humano, pagos, nóminas, tareas cuando el replanteamiento de esto tendría que tener también un fermento, un pequeño fermento o un aliado estratégico en quien se encarga de los activos humanos con una nueva perspectiva. Y sí entiendo, en toda empresa, el que trata con el recurso humano no es el área de recursos humanos, sino el jefe de él, y es quien deberá promover su desarrollo, acompañar su crecimiento. Pero aún así, recursos humanos termina siendo el enemigo a vencer o el obstáculo que te detiene. Como contabilidad, a veces, en vez de crecer y generar riqueza, contabilidad parece que solo tiene que declarar ante el gobierno, ante el fisco, y es lo único que tienes que cuidar, ¿no? Entonces, sí, creo que tenemos que desburocratizar las estructuras y me parece la intuición de Fernando de haber nombrado al área de activos humanos, así como un área clave, puede ser un buen punto de partida para que tengas en casa no al enemigo, no al que hace intriga palaciega de castillos, ¿no? Sino justo al que se suma contigo a atreverse a más, porque vas a cambiar el esquema salarial, porque los mandos se rompen sus fronteras y entonces esta área tan preocupada de reproducir lo que le enseñaron en su escuela o lo que ha aprendido en oficio, puede de repente poner frente. Entonces creo que es un buen origen, un buen principio de entre muchos posibles. Sí pensar en algo distinto. Yo he hecho innovación en escuelas y entonces hice una universidad sin clases, con experiencia laboral, para que los alumnos salieran 3 años y medio con experiencia laboral, asistida y acompañada por quien aprendía con ellos, como un oficio, como quien aprende un oficio. El enemigo que tuvimos fue control escolar, los que presentan las calificaciones y los números a la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación. O sea, el que tronó el modelo, el proyecto, fue una oficina interna que dudaba de lo que estuviéramos haciendo fuera legal o legítimo. Entonces, si no hacemos primero una conversión de estos enemigos ocultos que no sabemos que están ahí restringiendo, creo que también puede alentar. Digo, es como mi reacción a lo que propuso Nacho de pensar en esta área de activos humanos. Y también Pancho, perdón, algo dije nada. que, sí, no te preocupes, también le faltó la P. Algo que estaba reflexionando hace un momento. A ver, nosotros los empresarios queremos que los demás cambien, queremos transformar. En el caso mío, yo, yo lo viví a título personal. Yo lo voy a poner a prueba, yo me voy a convencer, o sea, creo que también, regresando a la pregunta inicial, para mí el cambio debe estar en uno mismo. De ahí inicia. No querer a ver qué pasa con los demás. Eso sería como la segunda etapa desde mi punto de vista. No sé qué piense Fernando aquí, pero, pero yo creo que esa parte es fundamental, ¿no? O sea, creo que uno tiene que experimentar en carne propia y lo puedes hacer con los amigos, tú solo, con la familia y ya al final lo puedes hacer en la empresa. Pero también esta palabra de autogestión genera mucho miedo en la organización. Creo que no me gusta a mí, sobre todo a la gente le causa muchos conflictos. Pero al final todos somos autogestionados. Hoy las empresas son autogestionadas, estando aquí o no. O sea, no estamos ahí todo el día vigilando, ¿no? Entonces hay una parte de autogestión. Pero bueno, no sé, Fernando, qué pienses y en esta parte personal ya, antes de querer transformar, pues yo sí pienso y lo digo, lo he dicho en varias ocasiones, que deberíamos de empezar por nosotros Sí, mismos. sin duda empieza por nosotros, sin duda. Eh, pero por lo menos para empezar a tirar la piedrita inicial. Después yo me di cuenta que hablando, que diciendo, que buscando personas que rompan esa burocracia, hicieron cosas que yo ni las hubiera pensado y me sorprendieron. O sea que después el crecimiento no tiene que ser desde uno hacia los demás, que sino también es desde los demás hacia uno.
porque, porque cuando a mí me sorprende la gente, las personas, las cosas que toman, las decisiones que toman, las cosas que hacen, pero siempre uno tiene que poder generar ese clima y ese lugar para que se puedan desarrollar, ¿no? Porque también no está bueno siempre esperar que uno siga y siga, porque es durísimo. Es como, ¿no? Que siempre uno tenga que estar ahí al pie del cañón y con la autogestión. Y, bueno, empezar a tener esas conversaciones. Y después pueden surgir otras, que es lo que nos pasa a nosotros con muchos de los colaboradores nuestros, que mejoran y a mí ni ponerle a mis socios, ni se nos hubiera ocurrido y están buenísimas. Y por eso las tomamos y aprendemos también de todos. La piedra fundamental avanza con nosotros y entender un poco esa transformación y tratar de divulgarla lo más posible. Y después yo creo que nos vamos nutriendo entre todos. Me parece que pasa por ahí. Por lo menos la experiencia que yo tengo es muy satisfactoria desde ese lugar, ¿no? De poder nutrirnos también entre todos. Sí, no cambiar al 100% yo y hasta después hago el proceso con la organización, sino este arranque como piedra en el estanque que empieza el movimiento. Pero ahí veo en lo que escucho, digamos, regreso a lo que escucho y veo al escucharlos y conociendo a Pancho, que lo que sí cambia es mi disposición a cambiar. No, Es decir, lo que cambia en mí, y no porque llegue a la perfección en ello, pero cambia mi disposición a cambiar. Y con que eso cambie, entonces ya estoy abierto a que los demás se sumen y yo estaré atento y ya, como novios, no sé, Pancho, si como novios en la boda, si insistes en ser el anfitrión, no disfrutas tu boda. No, exacto. ¿No? Necesitas decir, pues ahí están las mesas, ahí está la comida, y vamos a disfrutar. Y entonces me sumo con ustedes a lo que vaya saliendo. Yo no controlo y coordino todas los hilos, pero ya me dispuse, ¿no? Me dispuse a cambiar y a disfrutar. Eso, Guillermo, lo que dijiste es súper importante, sí, porque es de nuestro lugar que queremos cambiar y queremos hacer y estamos en un lugar de todo depende de nosotros. Si nosotros no hacemos todos los días algo por cambiar, esto no cambia. Es una mochila pesadísima y no hay forma de que esto pueda avanzar. Así que la verdad que los ejemplos que das me encantaron, los voy a tomar para hablarlo con los chicos de acá de la empresa, pero es cierto, porque a mí me pasó muchas veces, que si yo hoy tengo que hacer esto, hablar con uno, con otro, porque, bueno, no, porque si no también es muy difícil avanzar y hay mucha frustración en el medio. Porque esto no es que uno avanza y sale todo, no, hay que ir, volver, no sale, frustraciones todo el tiempo, digo, ¿no? Y eso está muy bueno, la verdad, muy interesante. Hay una frase muy trillada, que seguramente a lo mejor ya la escucharon, pero yo cuando empecé el podcast me dijeron, vale más hecho que perfecto. En el camino lo corriges. Acá pasa lo mismo. No hay otro. Yo decía, oye, deme un manual, ¿cómo se hace un podcast? No, pues esta es la parte técnica. Y de ahí tu contenido y tú lo generas y tus invitados. Y, oye, pero ¿cómo se consiguen las entrevistas? ¿De qué voy a hablar? Pues tú desarróllalo. Tu estilo. Pues yo esperaba que me entregaran. Es más, hoy no existe. Es un storytelling. Es una historia que tienes que contar. Híjola, pero yo no soy ni escritor, yo soy empresario. Y lo pongo esto como a una analogía, porque pasa lo mismo, o sea, ¿cómo? Entonces, no, pues no hay, o sea, la gente que me pregunta, ¿cómo lo ha hecho? Pues le digo, así empecé, así lo hice. Y hacer autogestión es lo mismo, ¿no? O sea, pues empieza y ahí que, como dice Fernando, gota a gota, ¿no? Pero bien. Pues quiero ser respetuoso con su tiempo y me gustaría como ir cerrando este conversar. ¿Cómo les gustaría cerrar esta mesa redonda, ¿no? Que me encantó y que la verdad, gracias Guillermo, de tu mirada, también me llevo esta parte, como dice Fernando, ¿no? De tu interpretación de cuadriculado de ingeniería, que también sirve acá porque se necesita y se requiere. Y de esta mirada a mí me gusta y ahora con este formato
pues me encanta, ¿no? O sea, porque ahora sí que tenemos la apertura y todo es pues disruptivo en lo que sale en la conversación. Sí. Esta disposición a escuchar creo que es importante, y el diálogo, la conversación que se da, eso más allá de todo formato es rico, ¿no? Este espacio que abres tú para hablar de esto, y esto que decía Fernando de que hay gente que cambia, que empezó haciendo un oficio y termina en otro. Tú eras empresario, eres divulgador y educador de otros empresarios y personas, ¿no? Entonces, eso lo verificamos pues contigo, y es muy agradable. Te agradezco la invitación. Pero bueno, no sé, Fernando. No, yo también, la verdad que cuando Pancho me invitó, me dijo, ¿te quieren hablar con vos? Hacemos una mesa redonda. Yo, por eso, voy. Y tratamos de organizarnos con las fechas y la verdad que me encantó y obviamente conocerte, Guillermo, y también necesito de las cosas, creo que bajarlas a tierra como vos, que sí, bueno, vos estás ahí por este camino, está buenísimo y creo que nos nutrimos ambos, los tres, en relación a esto que queremos hacer y que es apasionante y que también es la vida misma, ¿no? De poder avanzar, disfrutar de lo que uno hace y también ver que las personas brillen, o sea que me parece que es el fin, ¿no? Así que bueno, encantado y cuando gustes Pancho nuevamente voy a estar presente, sin dudas. Bien, ¿dónde los pueden localizar? ¿Dónde están activos en las redes? Pues si alguien quiere hablar con los dos o... Sí, pues en LinkedIn estoy como Guillermo Pérez y en Facebook tengo grupos, uno que se llama Innovación, Emprendimiento, Innovación, Dirección y Emprendimiento. Después puedo pasar el dato, pero en principio Guillermo Pérez en LinkedIn. Bárbaro. Estoy en Twitter y en otros lados, pero bueno. Yo Fernando Hoffman también en LinkedIn, no estoy muy activo, pero trato de sumar y contestar y escribir algunas cositas que me gustan, así que lo que necesiten, estamos a disposición. Bueno, pues venga, muchas gracias a los dos, agradecido por compartir y bueno, nos veremos en la próxima. Un gusto. Saludos. Gracias. Gracias por escuchar este conversar y ser parte de esta comunidad. Si quieres que más personas sigan aprendiendo, comparte este episodio en tus redes y califícanos con 5 estrellas. Inscríbete a nuestro canal de YouTube.